Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer el ejercicio número 2, también con el mismo tema de distribución de frecuencias. Vamos a armar el histograma, las ojivas crecientes, acumuladas, menor que, interpretación del gráfico. Comenzamos. Bueno, el ejercicio número 2 tiene la siguiente consigna. La siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias del importe de las ventas realizadas con un comercio en 50 meses de actividad. Como verán, aquí los intervalos de clase tienen montos en precios. Estos son valores relativos. Fíjense que dice un importe en el primer intervalo de 4.000 a 4.999 pesos con 99 centavos. La cantidad de meses en actividad en este intervalo son de 3. Luego, para el segundo intervalo arranca con 5.000, que es el límite inferior, hasta 5.999,99, que es el límite superior. La cantidad de meses en este intervalo es 4. Pasamos al tercer intervalo, cuarto, quinto y sexto intervalo. Como ustedes verán, los números de meses o frecuencias que se repiten en cada intervalo son de 3 pasa a 4 meses, de 4 pasa a 8, de 8 pasa a 16 veces que se repite en ese intervalo, 10 veces en el próximo intervalo y en el último intervalo, que es de 9.000 a 9.999 pesos con 99 centavos, número 9, el último intervalo. La sumatoria de estos meses nos da una población de 50. Ahora bien, en el primer punto nos dice indicar si la variable es discreta o continua. ¿Se acordarán lo que hablábamos sobre la definición de una variable discreta o continua? Como ustedes se acordarán, las variables discretas solo pueden tomar un valor en su campo de variación, es decir, son valores aislados. Como por ejemplo, sería una operación de conteo y hablamos de números enteros. Pero la variable continua puede tomar cualquier valor en el campo de variación, es decir, que el resultado del proceso de medición. En este caso, vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo, como les decía, puede tomar cualquier valor dentro de esta variable. Por ende, es una variable continua, ya que puede tomar cualquier valor en este campo y puede ser un valor no precisamente entero. Bueno. Luego, en el punto 2 nos dice, indicar cuáles son los verdaderos límites inferior y superior de los intervalos de clase, calcular la amplitud de los intervalos, obtener los puntos medios de cada intervalo y calcular la frecuencia acumulada, menor que, decreciente, mayor que, calcular las frecuencias relativas, acumuladas, graficar el histograma, el polígono de frecuencia, las ojivas, y el cuestionamiento dice, determinar el porcentaje de meses que se venden para 6.500 pesos o menos, y determinar el porcentaje de meses que se venden de 7.200 o 7.800 o menos. Bueno, con respecto a qué tipo de variable es, tratamos de que es una variable continua, como él explicaba, ya que pueden adoptar valores enteros o no. En este caso, como ustedes ven, los datos que tenemos en cuanto a los importes de las ventas realizadas no son números enteros, sino puede comprender un número fraccionario o decimal.
Ahora, me dice cuáles son los verdaderos límites inferior y superior de los intervalos de clase. En este caso, los verdaderos límites inferior y límite superior coinciden con los límites superior e inferior de cada intervalo por tratarse de una variable continua. Es decir, cuando nosotros tenemos que calcular el verdadero límite, sabemos que el límite inferior de un intervalo, vamos al gráfico, está dado por 4.000, 5.000, 6.000. Ese es el límite inferior. Y el verdadero límite superior sería 5.000, 6.000 para cada intervalo. Bueno. Ahora, nos pide calcular la amplitud del intervalo. ¿Cómo yo calculo la amplitud? El extremo máximo de un intervalo es 5.000. El extremo mínimo de ese intervalo es 4.000. La diferencia entre ambos son 1.000 pesos. Ahora bien, nos dice calcular el punto medio. El punto medio se halla a través de la ecuación. El verdadero límite inferior más el verdadero límite inferior del siguiente intervalo dividido 2. ¿Cómo lo hacemos? Si el verdadero límite de inferior de un intervalo es 4.000 y el verdadero límite inferior del intervalo siguiente es 5.000, la suma de esos dos dividido 2 nos arroja un valor de 4.500. Para el siguiente intervalo tomamos el verdadero límite inferior, que son 5.000, más el verdadero límite inferior del segundo intervalo, que son 6.000, dividido 2, nos da ese monto. Entonces, ubicándonos en el gráfico sabemos que todos los valores que están enmarcados a la izquierda son los verdaderos límites inferiores. Y los valores que van a estar a la derecha son los verdaderos límites superiores. Pero en este caso, como es una variable discreta, si 4.000 es el verdadero límite inferior, el verdadero límite inferior del siguiente intervalo son 5.000. De allí es que sumamos 4.000 más 5.000, dividido 2 nos arroja el verdadero límite inferior para ese intervalo. Y como sabemos que entre cada intervalo hay 1.000 pesos, o 1.000 es la diferencia, la amplitud de cada intervalo, solamente le vamos a sumar 1.000 a cada unidad. De allí que tenemos este cálculo. Los verdaderos límites, en los puntos medios para cada intervalo tenemos 4.500, sumamos 1.000, nos arroja 5.500, sumamos 1.000, nos arroja 6.500, más 1.000, 7.500, más 1.000, 8.500, más 1.000, 9.500. Vamos a hacer el gráfico de la forma en la que se va a ver mejor explicado estas ecuaciones. Primero, tenemos los importes en cada intervalo que arranca de 4.000, pasa a 5.000 en el segundo intervalo, pasa a 6.000, 7.000, 8.000 y 9.000 hasta el último intervalo. Hasta ahora, en la primera parte, lo único que hicimos fue copiar los elementos del primer gráfico. Ahora, a mí me dice cuál es el verdadero límite inferior. En este caso, por tratarse una variable discreta, el verdadero límite inferior coincide con el límite inferior impuesto en el gráfico. Sería 4.000, 5.000, 6.000. Como ven, va sumando de 1.000 unidades. Ahora bien, si a mí me consulta cuál es el verdadero límite superior, sabemos que en el primer intervalo el verdadero límite superior son 4.999,99. En el segundo, sumamos 1.000 unidades, que es la amplitud, serían 5.999,99. Seguimos sumando hasta llegar a 9.999. Esos son los verdaderos límites, superior e inferior.
Como verán, los puntos medios que habíamos calculado anteriormente se ven reflejados en el cuadro. Para el primer intervalo el punto medio es 4.500, para el segundo intervalo son 5.500, para el tercero 6.500. Como verán, en cada intervalo solamente vamos sumando 1.000 unidades. Ahora bien, la frecuencia menor que y mayor que. La frecuencia absoluta, recuerden ustedes que era la sumatoria progresiva de la cantidad de veces que se produce en cada intervalo. Arrancamos con el número 3. A 3 sumamos 4 unidades, pasamos a 7. A 7 sumamos 8 unidades, pasamos al número 15. Al 15 sumamos 16 unidades, pasamos al número 31. A 31 sumamos 10 unidades, llegamos al número 41, perdón. Y a 41 sumamos 9 unidades y llegamos al número 50. 50 es el total de los elementos a ser observados o de la población en estudio. Como verán, van en forma ascendente los números hasta llegar al total de la población. En la frecuencia acumulada menor que, arrancamos con el total de los elementos de estudio, que son 50, y vamos deduciendo la cantidad de elementos que se hallan en cada intervalo. Si del total de la población de 50 le resto 3 unidades, llegamos al 47. Si a 47 le restamos 4 unidades, llegamos al número 43. 43 menos 8 unidades, arrojamos el número 35. 35 menos 10 unidades, 19. Y 19 menos 9, nos quedan 9 unidades. Perdón, 19 menos 10, nos quedan 9 unidades. Ahora, la frecuencia relativa habla sobre la proporción que representa cada repetición o elemento que aparece en cada intervalo. Si de mi población, que es 50 unidades, lo tomamos como un 100%, ¿cuánto representa esas 3 repeticiones en el primer intervalo de ese total de 50 unidades? Entonces hacemos 3 dividido 50 por 100. Nos arroja un valor del 6%. 4 unidades dividido 50 por 100 nos arroja un valor de 8%. 8 unidades dividido 50 por 100 nos arroja un valor del 16%. Pasamos al 32, al 20 y al 18% respectivamente. La sumatoria de estas frecuencias relativas nos arroja un valor del 100%, que es el total de los elementos bajo estudio, que sería representado en valores al tanto por uno de 50 unidades o 50 número de meses. La frecuencia relativa acumulada menor que y mayor que se produce y se procede de la misma forma que la frecuencia absoluta. Si para el primer intervalo son 6%, le sumo un 8%, arroja un valor del 14%. A ese 14% le sumo el 16 del intervalo tercero, arroja un valor de un 30%. Sumo un 32 del cuarto intervalo, arroja un 62%. Como verán, va creciendo el valor porcentual hasta llegar al total de la población, que es el 100% de estudio. Ahora, la frecuencia relativa menor que arranca del total de los elementos de estudio, que es el 100%, pero les deduce el 6% de la frecuencia relativa para el primer intervalo. 100 menos ese 6% me arroja un valor del 94%. A ese 94% yo le deduzco el 8%, llegamos al 86% al tercer intervalo. Si a ese tercer intervalo del 86% le deduzco el 16%, me arroja un valor del 70% para el cuarto intervalo.
y así sucesivamente hasta llegar al 18%. Como verán, la frecuencia relativa menor que el último valor debe coincidir con el último valor de la frecuencia absoluta. Y el último valor de la frecuencia relativa mayor que debe coincidir con el total del elemento a estudiar, que es el 100%. Como verán, la ecuación para hallar la frecuencia está dada por el valor de las frecuencias del intervalo dividido n, que es la población, en este caso sería 50, por 100. Ahora graficamos el histograma. Como verán, el histograma va tomando los valores de los elementos que se producen en cada intervalo. Para el primer intervalo, que va de 4.000 a 4.999 pesos, nos arroja un valor de meses de 3. Para el segundo intervalo, que arranca de 5.000 a 5.999, nos arroja un valor de 4 meses en ese intervalo. Para el tercer intervalo nos arroja un valor de 8 meses, para el cuarto 16 meses, para el quinto 10 meses, y para el último intervalo de 9.000 a 9.999, 9 meses. Estas son las ventas a raíz del estudio que se realizó durante 50 meses con esa variación de precios. Ahora bien, del histograma pasamos al polígono de frecuencia. En el polígono de frecuencia vamos a explorar. Como verán, tenemos los mismos intervalos de 4.000 a 4.999, de 5.000 a 5.999, hasta llegar al valor máximo del intervalo, del último intervalo, de 9.999,99. Como verán, en el polígono de frecuencia se va repitiendo. De 3 pasamos a 4, de 4 pasamos a 8, esos son los valores en los que nos demuestra que los puntos medios de cada intervalo en esos números de meses, cómo van creciendo y va haciendo su progresión a raíz de los 50 meses que estamos estudiando. Cuando hacemos las ojivas, van a ver que por un lado plasmamos las ojivas decrecientes o menor que, y las ojivas crecientes o mayor que. En este caso, ustedes verán que también tienen un punto medio en la cual se cruzan. Todos estos gráficos van a servir como análisis para ver y determinar en qué periodo o en qué precios de ventas se provocaron las mayores ventas de estos productos. Ahora bien, la consulta que nos hace el cuestionario de este ejercicio práctico dice: determinar el porcentaje de meses que se venden 6.500 pesos o menos. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior habíamos hecho el intervalo de clases? Bueno, en este caso hacemos lo mismo. Graficamos una línea de tiempo, tenemos el intervalo que va de 4.000 a 5.000, de 5.000 a 6.000 y de 6.000 a 7.000. Tenemos en este caso 3 intervalos de clase. En el primer intervalo, de 4.000 a 5.000 pesos, ustedes saben que el rango entre cada intervalo siempre es constante, es de 1.000 pesos. En el primer intervalo, la frecuencia de meses son 3. En el segundo intervalo, en la misma amplitud de 1.000 pesos, y la frecuencia de meses son 4. En el tercer intervalo son de 6.000 a 7.000 pesos, la amplitud es de 1.000, se repite, y la frecuencia de meses son 8. Ahora bien, la consigna dice, ¿cuántos se producen en 6.000
500 unidades o 6.500 de pesos. O sea, el precio del producto en 6.500 pesos. ¿En cuántos meses se produce esa venta? Entonces, usted sabe que de 6.000 a 6.500, la diferencia en valor absoluto es de 500. Entonces, fíjense, ustedes dirían que matemáticamente si 4.000 menos 5.000 serían menos 1.000. No. Acá lo que tenemos que hacer es la diferencia en valores absolutos. Por eso todos los signos son positivos. La diferencia entre 6.000 y 6.500 son de 500. Esa es la amplitud. Pero yo quiero saber cuánto se produce en meses esa venta. Hacemos la famosa regla 3 simple y hacemos 500, que es el dato conocido, por 8 meses, que son los datos que nosotros teníamos estipulados para el periodo anterior, dividido 1.000, que es la amplitud. Nos arroja un valor de 4 meses. Ahora, ¿qué hacemos? Simple. Para todos estos intervalos de 4.000 hasta llegar al periodo de 7.000 pesos, tenemos 3 meses más 4 meses más 8 meses y el último mes que calculamos que son 4. Por lo tanto, hacemos el siguiente cálculo. Hacen 3 meses más 4 meses más 8. Nos arroja un valor de 15. Pero les deducimos los 4 meses que calculamos en el último intervalo. De allí que nos arroja un valor de 11 meses. La pregunta es, ¿en cuántos meses se venden 6.000 pesos de esas ventas? Tomamos 11, que es el valor que hallamos, dividido 50, que es la población, por 100. Y nos dice que el 22% de los meses que se vendieron 6.500 pesos o menos. ¿Qué quiere decir? Que el total de las ventas que se produjo en ese porcentaje de meses, se vendió el monto de 6.500 pesos o menos, que es el valor de las ventas que nosotros estamos haciendo un cálculo. Ahora, nos dice, determinar el porcentaje de meses que se venden 7.200 pesos o más y 8.700 pesos o menos. Volvemos a hacer el cálculo, volvemos a hacer la línea de tiempo para esta segunda incógnita. ¿Y qué pasa? Tenemos 7.000, el primer intervalo, el segundo intervalo 8.000 y el tercer intervalo 9.000. Estos son los importes en pesos. ¿Cuántos intervalos están comprendidos en estos periodos? 2, el cuarto y el quinto intervalo. Ustedes saben que entre cada intervalo hay una amplitud de 1.000 unidades. Entonces, en el intervalo de 7.000 a 8.000, la frecuencia en meses son 16. Pero nos pregunta cuánto es la diferencia o cuánto es lo que se vende en meses en el intervalo de 7.200 pesos a 8.000. Como yo les decía anteriormente, siempre hacemos estos valores o estos cálculos en valores absolutos. ¿Qué quiere decir? 7.200 menos 8.000 nos arroja un valor positivo de 800. Pero yo quiero saber cuánto es la frecuencia en meses para esos 800 pesos. Y hacemos regla de 3 simple. 800 pesos multiplicado por los 16 meses, dividida la amplitud que son 1.000. Nos arroja un valor de 12,8 meses. Ahora, nos pregunta cuánto se produce en venta en meses esos 8.700 pesos o menos. Vamos al segundo intervalo. El segundo intervalo que arranca de 8.000 a 9.000 pesos.
La amplitud para ese intervalo es de 1000 y la frecuencia en meses son 10 meses. Pero me dice cuánto es la diferencia y la frecuencia en meses para el intervalo de 8000 a 8700. La amplitud para este intervalo son de 700, valor positivo, y nuestra incógnita es la cantidad de meses que corresponde para ese intervalo. Hacemos regla 3 simple también, 700 por 10, dividido la amplitud, que son 1000, nos arroja un monto de 7 meses. Ahora vamos a contestar la incógnita. Si para el primer intervalo me demora 12,8 meses y para el segundo intervalo me demora 7 meses, la suma de esos dos nos arroja un valor en meses de 19,7. Ahora, ¿cuánto representa esos 19,7 meses en la cantidad total de meses que yo estoy analizando? Hago 19,7 meses dividido 50, que es la cantidad de meses o la población en estudio, por 100. Me arroja un tanto por ciento del 39,4%. ¿Qué quiere decir ese valor? Que el 39,4% de los meses se vendieron entre 7.200 y 8.700 pesos. Bueno, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el estudio de la población, la muestra, el valor representativo para tomar decisiones? ¿Qué periodos son los más elevados o altos a la hora de elegir o proponer una distribución de frecuencias que nos refleje el sentido de las ventas que podemos proyectar a futuro? Volvamos a un ejemplo, al mismo ejemplo, pero dándole otra connotación. Fíjense, del importe de las ventas en todos estos intervalos, el número de meses que más se vendió fue en el cuarto intervalo, de 7.000 a 7.999. El valor de meses es del 16. Ese 16% representa un 32% de las frecuencias absolutas. En pocas palabras, interpretando este gráfico, ¿qué me dice? Si yo lo que hago es este análisis para saber cuáles son las ventas realizadas con mayor actividad, ¿qué conclusión vamos a hallar? En 50 meses de actividad que realizó un comercio, la mayor venta en promedio que realizó son en un importe de precios de 7.000 a 7.900 o 8.000 pesos. ¿Se entiende? Esa es la conclusión que debemos llegar con un cuadro de distribución de frecuencia. ¿A qué punto o a qué momento se realizó mayores ventas? En los gráficos, ustedes ven en el gráfico más alto que se halla en este gráfico de barras en el histograma. Si nosotros analizamos a través del polígono de frecuencia, sabemos que en el punto medio en el que se halla el mayor valor, del 16. Y si nosotros analizamos las ojivas decreciendo menor que, es en el punto de intersección. Si superponemos todos los gráficos, vamos a ver que en todos se refleja en la misma intersección o el punto máximo. Esa es la interpretación a la cual quiero llegar con estos gráficos. Bueno, espero que le haya sido de su agrado. Cualquier consulta, por favor, nos vemos en la clase. Muchas gracias.